Libro de Daniel, capítulo 4, versículos 2 y 3. Dice la palabra del Señor, dice: conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas. Su reino sempiterno, y su señorío de generación en generación. Amén. Y vamos a ir a San Juan 3:16. Dice la palabra del Señor: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Nos ha amado tanto el Señor, amada iglesia. Y así como el Señor me amó a mí, también lo ha amado a usted. Así que pues en esta mañana voy a testificar de las maravillas del Dios Altísimo, de lo que Dios hizo en mi vida, de lo que Dios me libertó del pecado de la homosexualidad. Fui esclavo de la homosexualidad por más de 20 años. Ahí hay unas fotografías que quiero que ustedes vean de lo que era antes en mi vida cuando me vestía de mujer. Ahí hay un antes y un después en mi vida en el pecado. Ahí usted puede ver vestido de mujer, en esa transformación que me llevó pues el enemigo, porque es el enemigo que hace esto, de engañar tu mente, haciéndote creer lo que no es. Amén, porque Dios creó varón y hembra. Estamos establecidos y muy claros. Amén. Mire, esa era mi vida. Ahí en la foto usted puede ver, parecía aparentemente una reina de belleza, parecía entre comillas, pero era un instrumento de pecado, hermanos. Era un gran instrumento de pecado. Pero ahora soy un gran instrumento de Dios para predicar las buenas nuevas de salvación, iglesia. Amén, aleluya. Ahí pueden ver ustedes las fotos, ya pueden ver las fotos. Pero ¿sabe por qué, iglesia, vino este problema de la homosexualidad en mi vida? Hubieron dos razones. Primer motivo, por el descuido de mis padres. Porque cuando yo era un niño que tenía 7 años, mis padres me dejaban con cualquier persona, al cuidado de cualquier persona. Y hoy, iglesia, yo te hablo de parte de Dios. Tú no puedes confiarte de nadie. Tú no puedes dejar a tus hijos con cualquier persona. Porque hoy en día muchos niños y niñas son violados y abusados. Y si usted no me cree, vea las noticias. En las noticias sale que violaron a una niña en tal parte, que violaron a un niño en tal parte, que violaron... Hoy en día se ve eso. Por eso usted, iglesia, tienes que cuidar a tus hijos. Tienes que estar al pendiente de ellos. Tienes que cuidar a tu familia. Hoy el Señor te pregunta, ¿cómo estás cuidando a tus hijos? ¿Cómo estás enseñando a tus hijos? ¿Lo estás enseñando en el temor de la palabra, iglesia? ¿Le estás instruyendo en esta palabra? ¿Les estás dejando ese legado de la palabra de Dios? El Señor dice en su palabra: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Hay que instruir a nuestros hijos con la palabra del Señor. Hay que dejarles, esta es la riqueza más grande, esta es la bendición más grande, la herencia más grande que un padre le puede dejar a sus hijos, es la palabra de Dios. Es la riqueza más grande. A veces nos equivocamos y pensamos que la riqueza más grande es dejarle una casa, dejarle un carro. No, lo importante es dejarle a nuestros hijos esta palabra, amén, para que continúen este legado de generaciones en generaciones. Pero lamentablemente para estos tiempos no se está haciendo así, iglesia. No estamos instruyendo a nuestros hijos en la palabra del Señor, y ese fue el gran error de mis padres. Primer error, descuido en la casa. ¿Cuántos hogares hoy en día en las iglesias están viviendo una vida de apariencia, como lo vivía mi familia? Que delante de la gente, delante de las personas, era el hogar perfecto, era la familia perfecta, pero la realidad en casa era otra, y nosotros los hijos veíamos la realidad en nuestro hogar. Y cuántas iglesias, cuántas personas en las iglesias, cuántos matrimonios delante del pastor, delante de la iglesia, parecen ser la familia perfecta, pero la realidad en sus casas es otra. No se respetan, no hay amor, se ofenden, se hieren, maltratan a sus esposas con palabras de humillación, con palabras feas. Y lo mismo también las mujeres también no respetan a su esposo y lo maltratan más con palabras. Y ellos están cometiendo un error muy grave, porque los pequeños, los niños están viendo eso. Recuerde que nuestros hijos serán lo que usted y yo les enseñemos. Ellos serán el reflejo de lo que usted y yo les enseñemos.
Vuelvo y le repito, en mi casa era una apariencia. La familia feliz, la familia perfecta, pero en el hogar era otro. No había amor, no había felicidad, no había paz. ¿Y cuántos hogares hoy en día, vuelvo y le repito, están viviendo el mismo problema? Padres y madres de familia que no hay amor. Y hoy el Señor te dice, valora a esa esposa, hombre. Valora a esa esposa que Dios te dio. Valora ese hogar que Dios te dio, porque después de la salvación de nuestra alma, usted y yo tenemos que velar por nuestra familia, por nuestro hogar. Hombre, ame a esa esposa, valórela, respétela. No le falta el respeto a esa esposa, que esa es la mujer que Dios te dio. Esa es la mujer que Dios te dio a ti. Es la mujer que te ha parido tus hijos. Es la compañera tuya. Es la mujer que está ahí contigo cuando tus hijos se van, porque algún día nuestros hijos se van a ir. ¿Quién va a quedar? Ella es la que va a estar ahí al lado tuyo para darte una pastilla, para darte un vaso de agua. Y lo mismo también usted, mujer. Cuando nuestros hijos se vayan, ¿quién va a quedar ahí? Mujer, va a quedar ese hombre, ese compañero tuyo. No maltrates a ese esposo también tú, hermana. Respétalo, ámalo. Sé ejemplo, porque para estos tiempos Dios está llamando a la iglesia para ser ejemplo. Y por eso Dios levanta mi vida, mi testimonio, porque lo que pasó en mi casa, lo que a mí me tocó vivir en mi familia, el Señor no quiere que le pase a la suya. Y yo veía a mi papá y mi mamá en apariencia, y aparentaban, y yo al lado. Ay, si supieran todo. Ay, si supieran cómo es la realidad en casa. Ahora usted sabe cuáles son los devocionales en muchas casas cristianas. Un televisor grande, vamos a ver tales películas, vamos a ver tales novelas, vamos a ver toda la influencia negativa del mundo. Eso es lo que le estamos inyectando a nuestros hijos. Cuando verdaderamente nosotros tenemos que reunirnos en casa, vamos a adorar a Dios, vamos a darle gracias a Dios, vamos a agradecer al Señor. Mamá, papá, tome esa iniciativa, transmítale esta palabra a su hijo. No pierda más el tiempo, porque los tiempos están cerca. Cristo viene pronto, iglesia. Este es un mensaje que yo tengo que anunciar a la iglesia, que el Señor está a la puerta, iglesia. ¿Estamos preparados, iglesias? ¿Estamos preparados para partir con el Señor? Así era mi familia. Ese fue el primer punto, y un punto muy importante: el descuido en el hogar. Segundo punto, por cual también entró este pecado de la homosexualidad en mi vida, fue por el pecado de mis padres. Porque cuando nosotros hacemos lo malo, si yo voy a fornicar, si yo voy a adulterar, si yo voy a hacer pecado, yo le estoy diciendo, le estoy dando la oportunidad para que esas maldiciones vengan a mi casa. Y ese fue el error que pasó en mi casa. Primer descuido, me dejaban con cualquier persona, no me ponían atención en mi casa. Es tiempo de volver otra vez al Señor. Ese es el mensaje mundial que Dios está enviando por todas las naciones, alertando a su iglesia a volver otra vez. Pero usted dice, pero no, yo vengo a la iglesia, yo estoy aquí en la iglesia, yo busco a Dios y yo estoy aquí. No, eso no es lo que Dios quiere. Dios no quiere que tú y yo vivamos una vida religiosa, porque a veces nos convertimos en religiosos. Yo me acuerdo cuando íbamos a la católica, era una vida religiosa, entraba, me persinaba, pedía, pero volvía y salía a las mismas. No, Dios quiere frutos en nuestra vida, Dios quiere cambios en nuestra vida. No puedes practicar pecado, no puedes vivir en adulterio, no puedes vivir en fornicación, traicionando a tu esposa y después vienes a la casa y la besas, o lo mismo la mujer viene y besa al esposo y después por allá caído en pecado. O joven también, usted también joven. Yo puedo pararme aquí, puedo hablarles a ustedes y decirles muchas cosas, pero yo Dios no lo puedo engañar. Amén. Usted sí sabe, donde quiera que yo voy, en cualquier lugar, yo siento como unas telecámaras celestiales que están sobre mí. Y cuando el pecado viene a mi mente, que el diablo quiere que yo haga tal cosa, yo digo, no, yo no puedo hacer esto. Y yo siento como unas telecámaras, o sea, como los ojos de Dios, que donde quiera que van me están mirando como diciendo, Oscar, te estoy mirando.
Y así el Señor le está diciendo a la iglesia hoy: te estoy mirando, te estoy mirando. Mis ojos están sobre ti. Mis ojos están sobre ti, iglesia. ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo está tu condición en tu hogar? Es tiempo de arreglarnos. Es tiempo de estar a cuentas con el Señor. Esto no es un juego, iglesia. Aleluya. Esto no es un juego. Amén. Entonces ese fue el segundo error, iglesia, de mi familia, la falta de amor. Yo no veía amor. Yo no veía papá que abrazaba a mi mamá. Yo no veía mamá que abrazaba a mi papá. Yo no los veía felices. Vivía una vida de apariencia. Y cuando se reunían, porque usted sabe que papá y mamá tienen sus amigos, ¿cierto? Y se reúnen, ¿cierto? Vamos a veces a casas de nuestros amigos, de nuestros tíos, y nos reunimos allá y todos apariencia. Amor, tú te amo, yo te amo mucho, ¿cierto, princesa? Y también ella, cierto, amor, que nos amamos, somos la pareja feliz. Somos felices, ¿cierto que sí? La sonrisa del payaso, la sonrisa hipócrita. Pero la realidad es otra. Y nosotros como hijos, yo tenía que ver cómo mi padre maltrataba a mi madre, cómo le hablaba palabras groseras, no le faltaba el respeto. Lo mismo mi madre también. Una vida totalmente de apariencia. No había amor, no había nada. ¿Y sabe qué me dijo el diablo un día? Me dijo: en tu casa no hay nada. En tu casa no hay amor. En tu casa predomina la apariencia y el pecado. Vete para el mundo, porque el mundo sí te va a escuchar, el mundo sí te va a dar afecto, el mundo sí te va a poder tener atención. Como tu papá y tu mamá no tienen tiempo para tener atención para ti, pues el mundo sí te va a escuchar. Y esa es la mentira de Satanás, porque usted sabe que afuera en el mundo el diablo tiene a nuestros hijos preparados allá para ofrecerles droga, para ofrecerles homosexualidad, para ofrecerles promiscuidad, fornicación, enfermedades. Iglesia, usted sabe, en esta labor de ser cristiano, he tenido que ir a muchos lugares a predicar el evangelio. En mi país, Colombia, voy a fundaciones donde hay enfermos de SIDA. Una vez me dejó impresionado lo que me contó un hombre y me dijo: hermano, esto quiero que usted vaya y le cuente a la iglesia, a los hermanos, para que no cometan el error que yo cometí. Decía: yo vivía una doble vida en el pecado, y cuando vivimos una doble vida, la paga del pecado es la muerte. Él vivía una doble vida. Iba y engañaba a su esposa por allá, y su esposa, una mujer tranquila, una mujer juiciosa en su casa, cuidando a sus hijos, él iba y la traicionaba a escondidas, pensando que no iba a pasar nada, que todo iba a quedar limpio. En una de esas lo enfermaron de SIDA, quedó infectado de SIDA. ¿Y sabe qué me decía él en esa fundación? Me decía: yo me arrepiento. ¿Y sabe qué es lo que yo más me duele en mi corazón? Me dijo: pues yo me merezco estar así contaminado con este problema de SIDA, pero lo que más me duele es que mi esposa, que era una mujer de casa, juiciosa con mis hijos, yo fui y la infecté de SIDA. Porque cuando cometemos pecado en nuestra familia, pensamos nosotros que nos vamos a hacer daño a nosotros mismos. Estamos equivocados, hacemos daños a todo el mundo, hacemos daño a nuestra pareja, hacemos daño a nuestros hijos, hacemos daño a la iglesia, hacemos daño de por todo lugar. Hacemos daño, iglesia. Las consecuencias son tremendas. Las consecuencias son terribles. De ahí el diablo me dijo: bueno, en tu casa no hay amor, vete para el mundo. Me fui para el mundo. Ya había pasado lo del abuso, de la homosexualidad, que me habían abusado a la edad de 7 años. Ya tenía esa tendencia homosexual. Empecé a la edad de 12 años a vestirme de mujer. Me escapé de mi casa, ya estaba rebelde, no quería nada en mi hogar. Me fui para el mundo. Mi padre murió por consecuencia del pecado en un accidente. Mi hogar destruido totalmente. Mi madre queda viuda con 3 hijos, viviendo una vida dura. Después de que mi padre murió, tener que ver a mi madre con otros hombres, eso para mí era duro como hijo, porque uno como hijo quiere ver a su mamá con su papá. Tener que ver mi hogar destruido, mis 3 hermanos, mi hermano el menor murió también a la edad de 8 años en un accidente trágico. También salió como un niño en su bici a dar una vuelta por el barrio, y un bus lo embistió y le pasó por encima, le estripó su estomaguito y él murió instantáneamente, mi hermano. Mire cuánto dolor por el pecado, iglesia, se comete, cuánta destrucción sucede. ¿Por qué? Por no cuidar nuestra familia, por no cuidar nuestros hijos, por no cuidar lo que tenemos, que es un valor, un tesoro muy grande, iglesia. Lo que Dios nos ha dado, nuestra familia, no es cualquier cosa.
No es cualquier cosa lo que Dios te dio, ese esposo, esa esposa, esos hijos. Eso no es cualquier cosa, iglesia, y no lo valoramos. Y si no valoramos nuestra familia, si no valoramos los regalos que Dios nos dio, tampoco vamos a valorar a Cristo. No vamos a valorar lo que Cristo hizo en la cruz por nosotros. Hoy el Señor te pregunta, iglesia, ¿le estamos dando el valor de lo que Cristo hizo por ti, por mí en nuestra vida? ¿Estamos siendo agradecidos? ¿Estamos siendo ejemplo en nuestra casa, en nuestra familia? ¿Estamos cuidando el tesoro más grande que Dios nos dio, que es la salvación de nuestra alma, pero también nuestro hogar, nuestra familia? Hoy es el día de examinarnos, iglesia. Yo no he venido de casi 15,000 kilómetros para venir a hablarte tal vez de prosperidad, o para venir a hablarte de riquezas o de millones, porque eso es lo que la gente quiere hoy en día, lo material. No, cuando tú pones primeramente las cosas materiales por encima de los valores, por encima de la vida, por encima de tu familia, tú estás liquidado. Eso pasaba en mi vida. Caí a la edad de 12 años vestido de mujer, prostituyéndome. A la edad de 15 años fui cómplice de 2 homicidios, de quitarle la vida con otros homosexuales en mi país, Colombia, a 2 personas, con otros homosexuales. A la edad de 16 años, ya rebelde, me había ido para la capital de la República, Colombia, Bogotá. Me fui a vender mi cuerpo, a prostituirme con otros homosexuales ya grandes. Me fui a vender mi cuerpo a la capital de la República. Ahí conocí una persona, un homosexual que venía a Italia a prostituirse. Y ya Satanás me había transformado, porque Dios no hace esa belleza de engaño. Dios no hace eso. Dios no hace homosexuales ni lesbianas. Dios hizo hombre y mujer, y yo estoy muy firme en mis convicciones de lo que Dios dice en su palabra. Dios ama al homosexual, Dios ama a la lesbiana. ¿Para qué? Para que deje su mal camino y venga el Señor y lo restaure como lo hizo con mi vida. Llegué a Italia a prostituirme, a vender mi cuerpo en las calles de Roma, entregado en la droga, entregado en el homosexualismo, en la prostitución, en los vicios, en los robos, estando en cárceles preso, cortándome las venas. ¿Y todo por qué empezó? Por el descuido en casa. ¿Todo por qué empezó? Por la apariencia de familia y por vivir una doble vida, mis padres en el pecado. Vivía cansado, llorando, me emborrachaba, me drogaba, hablaba con Dios borracho y le decía que por qué me habían sucedido estas cosas, que por qué todo esto, que por qué lo uno. Me hacía muchas preguntas. No había respuestas. Pero hasta que un día llegó la misericordia de Dios. Hasta que un día llegó su grande misericordia y cambió mi lamento en gozo. Restauró mi vida. Me hizo libre del pecado, rompió mis cadenas, trajo a mi vida la paz, la felicidad que nadie nunca me había dado. El mundo no te va a dar, joven, la felicidad. El mundo, la música, el reggaetón, la música que escucha, esa música del mundo, eso no te va a traer gozo, no te va a traer paz. Usted y yo tenemos una riqueza muy grande que se llama Cristo. Amén. Cristo es hermoso, Cristo es maravilloso, Él vive en mi corazón, yo soy feliz y por eso yo soy agradecido, porque en mí se cumple esa palabra, dice que el que mucho perdona, mucho ama. Amén. Yo, si fuera posible, yo ahorita pues la verdad tengo que reconocerlo, he bajado un poco la guardia, dejamos de hablarle, pero cuando yo me convertí al evangelio, yo le hablaba hasta las cucarachas de Dios, a todo mundo por donde yo iba, hablándole de Cristo, mostrando mi testimonio, diciéndole, mire, la felicidad está en el Señor, la felicidad está en Él. Mire el milagro que hizo en mi vida, Él es el único que puede transformar tu vida. Y por eso, iglesia, yo no me conformo con estar en una iglesia. Yo salgo y voy por todas partes, voy por todo el mundo llevando este mensaje, este testimonio de lo que Dios hizo en mi vida, de lo que Dios transformó y arregló mi vida. Y así como Dios hizo en mi vida, arregló mi vida, también hoy puede arreglar tu hogar. Yo no sé cuál es la condición que estás viviendo en tu hogar, pero yo sé que Dios te está hablando a ti. Yo sé que Dios está hablando a tu vida.
Yo donde voy, iglesia, yo soy tan feliz que yo grabo por donde yo voy, yo me pongo y la gente a veces mira, este hermano es como tan inmaduro, pero la gente no me entiende, ¿sabe por qué? Porque es que yo me gozo cada momento que estoy viviendo en Cristo. Porque yo vivía en una cárcel, yo vivía en una oscuridad, yo vivía preso, para mí todo era oscuro. Pero ahora en Cristo yo veo feliz y yo le hablo a la gente y yo le digo del amor de Cristo. Obviamente yo les digo la verdad. Hay gente que se queda así cuando yo les hablo la verdad. Pero ¿sabe que hay gente que me ha dicho? Oiga, nadie me había hablado como usted. Nunca me había hecho caer en cuenta la razón de la verdad. Es que para eso Dios nos llamó, para hablar la verdad. Por la verdad murió Cristo, ¿cierto? Y sabe una cosa, esa que usted ve, esa belleza ahí, Satanás duró 20 años en hacer eso, en esa transformación, llevarme a parecerme una mujer para pecar con muchos hombres, que muchos hombres iban y me buscaban. En la noche, tantos hombres, españoles, árabes, italianos, porque yo prostituía por toda Europa. En la noche van en los carros a buscar a homosexuales, a prostitutas, y después van a sus casas a decirle a sus mujeres que las aman y a besar a sus esposas después de ir a haber hecho obscenidades en el pecado. Esa es la realidad, iglesia. Esa es la realidad. Pero le doy gracias a Dios que me hizo libre y me ha dado esa paz, esa felicidad, iglesia. Y no me canso y no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para predicación, para todas las almas de este mundo que están sedientas. Iglesia, usted tiene que ver la condición que está en el mundo. Usted tiene que salir afuera. Usted tiene que ir a buscar las almas. Usted tiene que hablar en su trabajo allá a ese amigo, a esa amiga que está sedienta, que tiene problemas, que usted la ve cuando llega al trabajo y usted la ve tal vez con esa cara triste, la ve con problemas. Ahí es donde usted y yo tenemos que accionar, tenemos que hablar de Cristo, de hablarle del amor de Cristo, de lo que Cristo puede hacer en la vida de ella también, o de él. A nuestros tíos, a nuestros primos, a nuestros sobrinos, a todas las personas que nos presenten por el camino. Vuelvo y le repito, cuando yo me convertí, yo le hablaba a las cucarachas. Le hablaba aquí, hablaba allá, iba y visitaba, iba y anunciaba, y hablaba y le anunciaba, y me iba a trabajar y me llevaba una bolsa así de tratados. Y me iba y predicaba y les hablaba y el Señor, ¿cuántas almas no fueron tocadas, hermano? Porque a veces en la iglesia nos hacemos aquí la guerra. Nosotros aún como hermanos en Cristo estamos en la iglesia y a veces aborrecemos a nuestro hermano, no nos cae bien nuestro hermano. Y Dios dice en su palabra, quien aborrece a su hermano no ha nacido de nuevo. Hoy en día en los altares hay muchas competencias. ¿Quién es el que mejor canta? ¿Quién es el que mejor predica? Hoy el Señor te pregunta, ¿será que Dios quiere eso? Dios no quiere eso. ¿Quién es el que mejor predica? ¿Quién es el que mejor canta? Hay competencias en los altares. Hay rivalidades en las iglesias. Hay hermanos que no se quieren los unos con los otros, se aborrecen, se hablan hipócritamente. Y el Señor nos está mirando. Pero ahora, en este momento, ¿sabe cuál es la persecución de la iglesia del Señor? Dentro de la misma iglesia. Los unos murmurándonos, los otros criticándonos, los otros hablando esto, diciéndonos una competencia en los altares, compitiendo quién es el que mejor canta y orgullosos en nuestro corazón, que porque Dios me dio un cargo. Hoy en día Dios no nos puede dar un cargo de cuidar un baño porque ya nos creemos. Dios nos da un cargo, hagámoslo con humildad. No menospreciemos a otro, porque usted a veces, nosotros podemos estar menospreciando a un hermano y el día de mañana el Señor lo levanta y lo sube más alto que usted y que yo. Así es. Lo sube en un lugar más alto. No tenemos que menospreciar a nuestros hermanos. Amaos los unos a los otros, dice el Señor. Y todo lo que vosotros quieres que los hombres hagáis con vosotros, eso hacedlo también vosotros. Primer veneno, la murmuración en la iglesia. Segundo veneno, el orgullo. Nos creemos superior que los demás. Dice el Señor en su palabra, no se crea usted superior que los demás, sino que mire a los demás como superior. Cristo lo hizo cuando se humilló, le lavó los pies a Pedro.
Y era el Señor, era el Rey de Reyes. No tenía donde recostar su cabeza. Era el dueño de la tierra. Gloria al Señor. Podía en ese momento estar en la cruz, decir, voy a mandar a traer tantas legiones de ángeles para que me... No lo hizo, se humilló por amor a ti y a mí. Y usted y yo tenemos que ser imitadores de Cristo en esa humildad, en esa sencillez. No con orgullo, creyéndonos superiores que los demás, mirando a los demás por encima del hombro, creyéndonos que porque me dieron un cargo, me dieron un privilegio. Yo veía una hermana que clamaba y decía, pero Señor, ¿por qué no me ayudas? ¿Por qué no me haces? ¿Por qué no me respondes? ¿Por qué yo estoy esperando? Ayúdame, por favor. ¿Qué es lo que está pasando, Señor? Ayúdame, mira, bendíceme. Yo no veo la respuesta. Y el Señor me hacía ver, yo lo veía al Señor desde su trono sentado y miraba a la hermana que estaba clamando y el Señor hacía, hija, no te puedo bendecir todavía porque tu corazón no está bien. Tienes orgullo. Hija, analízate que tú hablas mal de tu hermana. Tú la criticas, la aborreces. Hija, ¿tú crees que eso está bien delante de mí? ¿Tú crees que eso está bien? Por eso no te puedo bendecir hasta que no te arregles. Yo veía eso. Y así pasa mucho con nuestras vidas. Dios no nos puede bendecir. ¿Por qué? Por nuestras actitudes negativas, por nuestro mal comportamiento. Y el Señor dice en su santa palabra y en el libro de Apocalipsis capítulo 2, del versículo 2 en adelante, dice, yo conozco tus obras. El Señor ha conocido la obra de muchos cristianos. Ha conocido el trabajo, pero ¿qué pasó? Esta iglesia menguó, esta iglesia se enfrió, esta iglesia dejó de estar en la presencia de Dios, esta iglesia de Éfeso dejó de vivir para Dios. Amén. Entonces el Señor le dijo, yo te acuerdo que tú tienes muchas obras, que tú has trabajado arduamente para mí, que has tenido mucha paciencia, que no has soportado a los malos, que has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, porque tienes discernimiento, los has hallado mentirosos, y has sufrido, has tenido pruebas, has pasado momentos difíciles, cuántos milagros el Señor ha hecho contigo, y a ti se te olvida todo lo que Dios hizo contigo, se te ha olvidado, porque te has enfriado, dice, y has tenido paciencia de todo mi proceso, que tú sabes que la vida cristiana no es fácil y no has desmayado, no has bajado la guardia, pero el Señor dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Tengo contra ti que dejaste estar en mi presencia. Tengo contra ti que dejaste la oración y me cambiaste por el celular, por el WhatsApp, me cambiaste por los chismes, me cambiaste por el orgullo, me cambiaste por el Facebook, me cambiaste por la vanidad. Tampoco no le voy a decir que usted no se arregle, claro, para su esposo, para su esposa, pero usted no puede ser esclava o esclavo y no darle lugar a Dios, no tener tiempo para Dios. Tengo tiempo, 1 hora de estar en el espejo, pero solamente 5 minutos para Dios. ¿Está bien eso? No. Entonces dice, porque has dejado tu primer amor, me has dejado por el WhatsApp, me has dejado por el internet, me has dejado por el orgullo, te has envanecido, me has dejado por el chisme, has dejado la oración, has dejado mi palabra, has dejado el ayuno, has dejado la búsqueda, has dejado el primer amor por las almas, de ir a buscar allá las almas, has dejado ese primer, dice, has dejado tu primer amor, has dejado tu primer amor en tu hogar, has descuidado tu hogar, has descuidado tu familia, has descuidado tus hijos, has descuidado tu comunión con el Señor, tu vida personal, te has descuidado. Dice, recuerda, dice el Señor, por tanto, ¿de dónde has caído? Más claro no lo puede. Que en mi tierra se dice, más claro no canta un gallo. No sé aquí. O sea, que está en el mundo, no del mundo, ¿no? Que está en el mundo, ¿no? Y que está pronta para ser llevada por el Señor, ¿no?
Aleluya. Volvamos a ese primer amor, volvamos a esa búsqueda que hay que arreglar en nuestra casa, que hay que ordenar en nuestra vida. Usted, mujer, hombre, en vez de estar recordando ese pasado que le atormenta, esa falta de perdón que hay en tu corazón, eso que está ahí, que no te deja vivir en paz, ese pasado que te atormenta, eso que te está haciendo sufrir, esos malos recuerdos, esas heridas, olvida eso y mira a Cristo y mira al Señor y saca eso, porque eso es un veneno. Esa raíz de amargura que tú tienes en tu corazón, esa raíz de amargura, esas heridas que te hicieron, ese dolor que tienes en el alma, hoy el Señor dice: despójate de eso. Así como le pasó al apóstol Pablo cuando fue náufrago. Él fue náufrago y llegando a una isla, los que estaban ahí, los habitantes, lo miraron con desconfianza y decían que era tal vez un malhechor, ¿cierto? Y cuando él llegó a prender el fuego para calentarse por el agua que estaba fría, dice que se le prendió una víbora, ¿cierto? Pero él dice que él la sacudió, ¿cierto? La sacudió en el fuego. Y eso es lo que Dios quiere para este tiempo, iglesia, que tú sacudas esa víbora en tu corazón, que tú sacudas ese mal pasado, que tú sacudas ese resentimiento, esas raíces de amargura, que tú sacudas eso que te roba la paz, que tú sacudas eso que te está robando esa prueba, que no tienes paz y no ve la bendición. Déjalo en las manos de Dios, espera en el tiempo de Dios, deje que Dios trabaje para tu vida. Aleluya. Amén. Sacúdase de esos pensamientos negativos, de ese hablar negativo, porque eso es lo que está pasando en la iglesia. La iglesia no está confesando la palabra y el Señor dice: mi pueblo perece por falta de conocimiento, porque no leemos la palabra. Tenemos que volver a la palabra, iglesia. Tenemos que volver a la intimidad con Dios, a esos momentos, acuérdese en su juventud, acuérdese esos momentos que usted vivía con ese gozo de Dios. Pero ahorita, ¿qué pasó? Bajó la guardia. ¿Qué pasó? Ya no predica, ya no habla. ¿Por qué? Porque el diablo le puso un cierre en la boca. Este es el mensaje para todas las iglesias donde Dios me lleva. Y Dios me trajo aquí, pues gloria a Dios, ¿cierto? De 15,000 kilómetros. Amén. Pero ustedes siéntanse bendecidos por el Señor, iglesia, porque cuando Dios trae a alguien que nos confronte y nos hable la verdad, es porque nos ama, amén. Porque si Dios no nos amara, no mandaría, ¿sí me entienden? No es que aquí falte palabra, porque yo sé que el Señor usa al pastor, amén, pero a veces el Señor tiene que traer a alguien de afuera que no conozca la vida de los creyentes, para que después no digan: ay, para que no digan: es que el pastor conoce mi vida, ay, es que el pastor es que el pastor lo uno, es que el pastor lo otro. Dios tiene que llamar a alguien de afuera para que no tenga excusa y diga: ay, el Señor me abrió la cortina. Estábamos escondidos, ¿cierto? Y el Señor abrió y ahí llegó la luz, ¿cierto? Porque su palabra dice: no hay nada oculto que haya de ser manifestado. Pero ¿sabe por qué el Señor lo hace? Porque nos ama. Y el Señor nos habla así, nos tiene que confrontar y nos tiene que sacudir y decir la verdad, porque nos ama. Y eso es lo que tenemos que entender, iglesia, que Dios nos ama y que quiere el bien. Él dice: yo no quiero que ninguno perezca, se pierda, sino que tenga la vida eterna.